Bienvenidos. Hoy es una fecha cumbre que ayer tuvo otra perspectiva, pero igual celebración. Era el centenario de Barcelona. Ayer digo la víspera, aunque realmente a la medianoche fue la celebración, el primer minuto del 1 de mayo. Hoy es el Día Internacional del Trabajo, que hemos homenajeado como debería ser, trabajando. Y vamos a completar analizando con la ministra de Trabajo las perspectivas de esa problemática en el Ecuador y desde luego el balance de su gestión que concluye. Ella ha sido muy clara a que no ha presentado o puesto a disposición su cargo como todos, sino que lo suyo es una dimisión. Ya más adelante escucharán por qué. Avances y desafíos tras un año de gestión ante el 1 de mayo. Y cuando hablo de que su gestión concluye, tomo muy claras las palabras que le dijo recién en FM Mundo a Fausto Yepes. Haber dejado un ministerio con acuerdos ministeriales muy claros, con los temas como, por ejemplo, haber incorporado la apelación en las resoluciones de trámite de visto bueno. Esto a mí me parece que es un cumplimiento no solo de mandato constitucional, porque la Constitución señala que se puede apelar resoluciones administrativas y resoluciones judiciales. Haberle dicho al país que en el campo del sector público los obreros solo tienen la tutela del contrato colectivo, me llevó a tener certezas. Y hoy, dentro de esas certezas, puedo decirle al Ecuador que le ahorré al Estado más de 400 millones de dólares para que nunca más se vuelvan a negociar en los sectores estratégicos contratos colectivos. Vera, a su manera, llega gracias al auspicio de... Sigamos como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Escucharon bien a la ministra de Trabajo. Haber dejado el Ministerio de Trabajo, tiempo pasado. Y empezó a resumir algunos de sus logros. Ciertamente uno notable es haber cortado los privilegios en los contratos colectivos, lo cual casi le cuesta que le corten la cabeza a ella. Otro tiene que ver con eso que destacó sobre una instancia de apelación para los procesos, los casos de visto bueno. Y hay más. Eso vamos a revisar muy someramente en los próximos 60 minutos, sobre todo porque la gran deuda del gobierno, no solo de ella, tiene todavía mucho que ver con la generación de empleo. ¿Cómo se van a suplir 400.000 empleos adecuados? ¿Qué es lo que se necesitaría? No el próximo año. Si tan solo fuera en el próximo periodo y resultaran de una manera estable, sería fantástico. No olviden que la doctora Ivonne Núñez fue jueza y piensa volver a eso. Y ya verán ustedes, como les dije, por qué. Que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bueno, completemos aquello con lo que empezamos. Usted le dijo a Fausto Yepes que cuando aceptó este puesto le había dicho al presidente que estaría con él hasta su reelección si esa se daba. Su reelección se cumplió y usted se va. ¿Por qué se fijó un plazo tan corto? Si lo que más se necesita para tener éxito en la función pública, y yo fui ministro casi el mismo tiempo que usted, apenas 14 meses, más que éxito, más que acierto, más que trabajo, más que paciencia, es continuidad. ¿Por qué? Antes de contestarle su pregunta,
déjeme transmitirle un hermoso mensaje hacia usted. El día de ayer, el grupo de jubilados del sector de la salud y del sector de educación hicieron un reconocimiento al señor presidente y a esta cartera de Estado que aún la dirijo, el Ministerio de Trabajo, por haber cumplido con el pago de sus jubilaciones por retiro voluntario. Y cuando hablamos del posicionamiento tan importante que tuvieron en este proceso electoral, jamás dejamos de nombrarlo a usted. Tengo aquí en mi pecho uno de los regalos de ellos. Qué hermoso. Ellos me bordaron esta hermosa chalina y quiero en este programa tenerla siempre presente conmigo. Para usted el agradecimiento y como les dije a ellos, quiero que la voz de ustedes nunca se apague, que siga teniendo eco, porque seguirán siendo los protagonistas de este nuevo país. ¿Nos comprometemos a eso entonces? Sí, por favor, con las dos manos levantadas. Respecto a la formulación de la pregunta, nosotros los seres humanos, frente a desafíos de esta gran envergadura, tenemos que meditar, reflexionar y actuar. Cuando el señor presidente Daniel Noboa Sin me invitó a participar en este proceso, sabía que era el proceso más difícil, pero que estos procesos son por etapa. Y exactamente cuando conversé con él, muy segura estaba de que podía volver él a dirigir el Estado ecuatoriano por un nuevo periodo completo de los 4 años. Incluso se lo manifesté a usted en alguna de las entrevistas. Yo le dije, si las elecciones fueran hoy, el presidente Daniel Noboa Sin ha ganado. El Ministerio del Trabajo tiene muchos desafíos, pero creo que he sentado las bases principales para que el Estado ecuatoriano pueda avanzar de la mano en la mejor política laboral y social implementada en estos últimos 40 años, de lo cual evidentemente me siento comprometida y orgullosa, porque es la política laboral del presidente Daniel Noboa Sin. Vamos a pasar revista, por lo menos, pasar revista de las bases principales. Pero ya que comenzó con eso hermoso de los jubilados, primero gracias. Ya somos coetáneos con ellos, entonces era una obligación y fue un honor. Y la otra cosa, ellos me hicieron saber también, ya que el presidente Noboa ganó, recuérdele su promesa, le dije, ¿cuál fue? Equiparar la jubilación al salario básico. ¿Cuándo y cómo se va a cumplir eso? Bueno, ese es un proceso de reforma a la Ley de Seguridad Social y también al Código del Trabajo, al que yo le he planteado en los actuales momentos una reforma a lo que se conoce como jubilación patronal, porque de las estadísticas que nosotros tenemos en el Ministerio de Trabajo, esta norma que está en el artículo 216, que contiene la famosa reforma patronal que la asume exclusivamente el sector privado, es decir, el sector empresarial, arroja como datos estadísticos que de cada 100 trabajadores en el sector privado, solo el 4% tiene acceso a la jubilación patronal. Significa que 96 personas de cada 100 personas fueron desvinculadas antes de cumplir los 20 años. Incluso antes de cumplir los 19 años. Entonces, respecto a la equiparación, allí tienen que haber reformas de mayor envergadura. Primero, ¿por qué? Porque venimos arrastrando desde la época de la dolarización, la explosión que significó pasar del sucre al dólar. La explosión fue $4 mensuales por jubilación porque ganaban 100.000 sucres. Se trató de compensar con las famosas leyes Trole 1 y Trole 2, donde se estableció un mínimo de $20. Es decir, que después de eso no se ha vuelto a discutir, más allá de ciertas decisiones que a nivel de jurisprudencia, tanto la ex Corte Suprema como la actual Corte Nacional ha señalado, pero la ley no se la ha reformado. Pero a juicio de algunos, el remedio es peor que la enfermedad. Ya va a ver usted por qué. Este es justamente el primer tema que vamos a tratar. Antes, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su Manera. Estamos también en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TV o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Señal abierta solo en Manaví, canal 9 allá. Además, María Clara Triviño Martínez, gracias por la conducción del programa. Hace 2 días que no pude estar.
Siempre con mucho gusto, Carlos. Gracias a RTV estamos en todas las cableras, en DirecTV en canal 177, CNT canal 12, TV Cable canal 69, Claro TV canal 30 y Cable Unión canal 9. Y el número aproximado de hogares que se reúnen y que ven nuestro programa a través de estas cableras es aproximadamente 40.000, Carlos. En radio se incorporan 7.000, 10.000 más, principalmente en vehículos. Por Radio Centro 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K en Puerto Viejo para todo Manaví, 89.3 FM. La Bonita del centro del país, desde Riobamba, por 89.3 FM también. Para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos. Líder en información en la capital de la República. Félix Narváez tiene el sábado de 8 a 9 y este sábado nosotros no tendremos, porque mañana es feriado, el debate que pasa a partir de las 13 horas, Radio Sucesos. María Clara. Prosigamos ahora con la propuesta más polémica que ha hecho la ministra de Trabajo sobre la denominada jubilación patronal, según lo recoge el reportaje de la periodista Adriana Bermeo de Ecoavisa. El Ministerio del Trabajo tiene lista la propuesta para cambiar la jubilación patronal. Es una reforma al artículo 216 del Código del Trabajo que plantea crear un fondo común en el que aporten empleados y empleadores. Hasta ahora solo es financiado por el patrono. La jubilación patronal es un monto vitalicio que recibe una persona que ha trabajado de forma ininterrumpida en una misma empresa durante 25 años. También se recibe desde los 20 años de servicio cuando se trata de despidos intempestivos. Con la reforma, el gobierno busca evitar la desvinculación de empleados que están por cumplir ese tiempo de trabajo. Técnicamente, solo el 4% de los trabajadores que cumplieron más de 25 años de servicio en el sector privado reciben el beneficio de la jubilación patronal. Esta jubilación patronal ha sido siempre motivo de despidos. En la propuesta, los aportes al fondo serán guardados en un fideicomiso y se acumularán. El empleado no tendrá que trabajar de 20 a 25 años en una misma empresa para recibir ese dinero. Los cálculos se basarán en el sueldo del trabajador. ¿Cuánto se va a determinar de valor? Ahí tenemos que hacer un cálculo actuarial. Ahí tiene que intervenir el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Yo le decía que el remedio es peor que la enfermedad, porque para empezar usted desnaturaliza la jubilación patronal. Ahora, para resolver este problema que existe y que no sabía que era de tan grandes dimensiones, a usted se le ocurre proponer que también el trabajador aporte a ese fondo, es decir, dejar de ser jubilación patronal. ¿No hay otra forma mejor? Ese es un concepto literal, como uno dice. La denominación de jubilación patronal es un concepto literal, como tienen muchos conceptos, artículos en los ordenamientos jurídicos de cualquier estado. ¿Cuál es el origen de haber propuesto tratar el tema de la denominada jubilación patronal? El origen radica en la historia de la jubilación patronal especial del caso de los cementeros. En 1989 en el Ecuador entró en vigencia la ley para la jubilación especial patronal para todos los trabajadores de los cementeros. Muy bien, esa ley tuvo una vigencia por más de 30 años. En el año 2023... Eso se resolvió recién. Fue un litigio de décadas. Antes de que yo Primero Cementos Rocafuerte, después Holcim. Sí, señor, sí. Antes de que yo asuma la cartera de Estado, la Corte Constitucional había resuelto el día 9 de noviembre del 2023, mediante el caso 56-21-IN, la inconstitucionalidad de todo este cuerpo normativo. Y es allí cuando yo reflexiono y digo dos hechos. Se quedaron sin jubilación especial patronal todo el sector de los cementeros. Y yo les hice un llamado de atención en el Consejo Nacional de Empleos y Salarios. Y ahí están las actas. ¿Sabe cuántos dirigentes sindicales defendieron a todos los cementeros del Ecuador? Nadie. Ninguna central sindical. Nadie. Solo defendió la Confederación de Trabajadores del Ecuador en condición de amicus curiae. ¿Sabe por qué fue? Porque además consideraban que ese fue un privilegio especial que se ganaron los cementeros. De paso, la demanda tenía, o el pedido, o el tratamiento que se les dio, la norma que se escribió, en el
nivel de contaminación, de riesgo de salud especial que ellos corrían. Ok. Y el aporte era el equivalente a 2 centavos por cada saco de cemento que se vendía. Bien. ¿Qué dijo la Corte Constitucional en noviembre de 2023? Presidencia de la República, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Ministerio del Trabajo procedan de manera inmediata, en un término no superior a 6 meses, a elaborar la ley. Pues nosotros elaboramos la ley y la entregamos ya al legislativo. ¿La ley que disponga qué? ¿Que eso no será un privilegio solo de los cementeros? No, que para ellos exclusivamente es un porcentaje por cada saco de cemento para poder alimentar este fondo que les permita, en el momento en que cumplen los 25 años, gozar de la jubilación patronal. Ya, pero ahí venía ese porcentaje de la venta del producto, no Ahora, del sueldo de ellos. No, espérese. Y ahora usted propone que de los ingresos de ellos se alimente. Mire, una jubilación patronal. Le voy a decir por qué. Pero en el caso de los cementeros, déjeme decirle, nosotros le cambiamos y le incluimos porcentaje, porque también el precio de los sacos de cemento eso era mucho más justo, correcto. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Este es un problema de muchos años. Esta legislación respecto a la jubilación patronal, tal como literalmente se la denomina, la tuvo Perú y la tuvo Colombia. Ya. Fue derogada. Antes de eso, señora ministra, ¿sabe qué? Demos paso a una cosa adicional que tiene que ver con eso. María Clara, ¿ya? Porque más que mis objeciones, las importantes son las de otros sectores. Dale. En efecto, la posición propuesta del Ejecutivo sobre la jubilación patronal, en la cual también aporten los trabajadores, lo cual dejaría de hacer que se llame patronal, merece principalmente el rechazo de los sindicatos, como es el caso de José Villavicencio, quien hoy día justamente fue relevado de la presidencia del FUT. Los resultados no son un aval para seguir con la precarización, con la explotación laboral o con las intenciones de su política neoliberal y de privatizaciones. El Frente Unitario obviamente ratifica su postura que el gobierno debe resolver y respetar los principales derechos que ha venido demandando el pueblo ecuatoriano. Son más de 6.500.000 personas que están en la desocupación, en la precarización, en el subdesempleo, y evidentemente que se debe resolver el tema del empleo. Esto último es utópico, para no decir demagógico, entendiendo cómo resolver el tema del empleo, de que todos los que están en capacidad de trabajar lo tengan. Pero voy a la primera parte, que es política, para luego hablar de la técnica con una experta en esto, que es Vanessa Velázquez. Él dice que ustedes, como ganaron las elecciones, se sienten con derecho a imponer por los resultados cualquier cosa. Mire, él sostiene un discurso en el que señala que en el Ecuador hay precariedad laboral, y yo cada vez que lo recibo en el Ministerio del Trabajo, él siempre es recibido por esta ministra de Trabajo, le he dicho, a pesar de sus diferencias. Por supuesto, es más, le he dicho que si yo llegara a continuar como ministra de Trabajo, yo personalmente lo invito a participar a la conferencia de la OIT que se va a desarrollar en el mes de junio, donde el Estado ecuatoriano ya puede participar, porque yo he logrado ponerme al día. A ver, pero ya me desconcierta. ¿Cómo es esto que si yo llegara a ser ministra de Trabajo en junio y dice que está yendo en mayo? Porque yo no sé cuál va a ser la decisión del señor presidente. Que sí, pues usted quiere irse, no. ¿Qué le va a decir que se quede? Bueno, esperemos lo que el señor presidente decida finalmente. Mi pretensión no es quedarme, pero yo a José... ¿Ha cambiado de opinión en los últimos días? No, mi y yo me alegro, usted le dijo que te acompaño por el primer periodo, sí, mi vocación es la de jueza, yo tengo que volver a ser jueza. Sí, y siempre... ¿Qué la hizo variar? No, yo no he tenido variación. Caray, le estoy demostrando que ha cambiado su posición en pocos días. Mire, y me alegro. No es que la reconvengo por si acaso. No, ¿sabe cuál es el mensaje que yo le di al dirigente? Quiero que usted aprenda el mundo laboral, pero no cerrado en las 4 paredes del FUT, sino a nivel internacional. ¿A esas alturas? Sí, por supuesto. ¿Usted cree que algo graso torcido se endereza? Mire, yo no creo que se vaya a enderecer al árbol torcido, pero por lo menos tengo la responsabilidad de decirle que el derecho laboral no solamente lo puede ver en las 4 paredes donde se encuentra él trabajando diariamente. Ya, por si acaso, José, lo de torcido no tiene nada que ver con lo ético, sino lo de virado hacia la izquierda, por si acaso. Ni tampoco con la canción. Ok, yo tengo el mayor de los respetos para este señor. No, además él dice que con la única ministra de Trabajo con la que se ha podido tomar un café es con Ivonne. Y no yo le digo a él, José, y yo le digo, dígame Ivonne, porque mi nombre
siempre será Ivonne. Entonces, qué bueno oír eso. Pero un ratito, tenemos más. De paso, José, las discrepancias que seguimos teniendo a mí me enriquecen, aunque a usted lo irritan. María Clara. Hablando precisamente de expertas en legislación laboral como Vanessa Velázquez, son quienes cuestionan la iniciativa de darle un giro a la denominada jubilación patronal. Tenemos un extracto de una entrevista en FM Mundo. Este famoso artículo 216 de la jubilación patronal ha venido siendo una nueva causal de despido intempestivo para las personas que cumplen 19 años. ¿No? Entonces dicen, ya no podemos permitir que esto siga ocurriendo y en medida de eso lo que vamos a hacer es que efectivamente vamos a hablar con los trabajadores y los empleadores y vamos a buscar llegar a un acuerdo y vamos a decir, deja de provisionar eso tú solo empleador, hagamos un aporte entre trabajador y empleador, un fideicomiso administrado por el BIES y con eso un poco solventamos este fenómeno que se está dando. Mismo empleador, yo pude haberme ido, trabajar 5, volver, trabajar 10, volver. La suma de todos mis periodos determinará la existencia o no del derecho de jubilación patronal. De acuerdo, entiendo el problema, no la solución. ¿Por qué no imponen una sanción para los empresarios que incurran en esa práctica que es reiterada, inclusive desde mucho antes, no solo 18, 19 años, cuando se ve que está cerca el periodo mínimo de jubilación, que le resulte más onerosa que el reconocerle la jubilación patronal, primera cosa. Y la segunda, ¿sabe cuál es el temor mío? Comenzamos a hacer que los trabajadores paguen lo que los patronos tenían que pagar, chévere. ¿Saben cuál va a ser la siguiente? Que los afiliados del IES tengan, yo no estoy todavía, nunca fui, creo que 5 años, tengan que aportar más de lo que hacen, ¿ya? Para recuperar al IES del cual les ha robado y los ha desatendido y dejado morir por años. Bonita cosa. Y además, ahora yo tengo que aportar más porque me robaron y los ladrones ni siquiera están en la cárcel. No, pues. Y esta es la piedra que va a romper ese camino. Si lo hicimos aquí, también tenemos que hacerlo acá. Si no, disculpe la expresión, jódete. A ver, esta es una jubilación independiente de la jubilación del Instituto Ecuatoriano. Sí, pero repercute en el otro, pues. El precedente repercute en lo otro. Mire, si vamos a hablar de cómo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha tenido una alteración permanente a capitalizar con los fondos de aporte tanto de empleadores y de trabajadores, yo le diría un hecho que en la actualidad se mantiene, que fue impuesto en la época del correato, para vestir muy bonito el sueldo y la remuneración. Cuando le dijeron a los trabajadores, mensualicen los décimos, mensualicen el fondo de reserva. Yo quisiera que el Seguro Social le diga al Ecuador cuánto ha significado no recibir el fondo de reserva desde la época que se implementó esta disposición en la época del correato. Y allí sí no dijeron absolutamente nada, ni demandaron la inconstitucionalidad de esta decisión que tuvo por única finalidad vestir bonito. Bien traído esa colación. ¿Sabe qué? Cuando venga Eduardo Peña le voy a poner exactamente su pregunta. Vamos a seguir con esto y más, pero previamente tenemos que cumplir con quienes hacen posible el programa. Correcto. Cuando volvamos, las preguntas de una dirigente sindical, Marcela Arellano, y un ex ministro de Trabajo, Andrés Ich. La gestión de la ministra de Trabajo significó a veces hacer de ministra de Gobierno y siempre fue bloqueada por la oposición política, la rigidez sindical y la codicia de ciertos empresarios. En medio de eso, sus logros valiosos necesitarán continuidad. El episodio de este programa es al día siguiente, ni siquiera 24 horas después. Mañana, 6 de la mañana, por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. También estamos en Zapping, Canal 41. El periódico digital Ecuador en Vivo reproduce un resumen en su portada principal y página de noticias. Y Marcela Arellano, expresidenta del FUT, le plantea esta inquietud a la ministra de Trabajo. La
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT nuevamente vuelve a situar al Ecuador como uno de los países más peligrosos para los trabajadores, sobre todo en materia de libertad sindical. El convenio que están cuestionando que en el Ecuador no se cumple es el convenio 98. Le pregunto a la señora ministra, ¿qué políticas ha definido el Ministerio de Trabajo para asegurar el cumplimiento de este importante convenio? Y qué va a hacer para asumir las recomendaciones que este comité ha determinado. Ahora se va a abordar el caso Ecuador en la conferencia. ¿Qué está planteando la señora ministra para superar los problemas que determina, que se identifica en el informe de la Comisión de Expertos? Ok, eso es frente a la sindical de la CEOSUR, me acuerdo muy bien del símbolo. ¿Convenio 92 dijo? No, 98, pero ¿De qué se trata eso? La organización sindical, el respeto a la organización sindical, pero le quiero decir algo. ¿Y por qué dicen que usted lo está respetando? Porque ella hace mención a un informe de periodos anteriores, tanto del Ministerio de Trabajo como de quien dirigió el Estado, fundamentalmente de la etapa del Correato. Y allí en ese informe incluso consta el crimen de un ex dirigente de apellido Arteaga en la provincia de Manabí. Ajá. Y en esta semana en el Consejo Nacional de Empleos y Salarios yo le aclaré, y de igual manera se lo aclaró el representante del sector empresarial, el doctor Paul Corral. Por lo tanto, ella maneja un discurso y un informe que hubiese sido más honesta que dijera públicamente de qué gobierno es. Ok, no tiene que ver con su periodo. En lo absoluto. Pero le toca ahora al Estado actual garantizar ese respeto. Por supuesto. ¿Y qué van a hacer? ¿Cómo? Tengo ya el informe de todas las organizaciones sindicales que han sido aprobadas en el periodo desde noviembre del 2023 hasta la actualidad. ¿No se ha coartado el derecho de huelga? De ninguna manera. ¿En ningún caso? En ningún caso. Organizaciones sindicales, comité de empresas y también firmas de contratos colectivos en el sector público y el sector privado. Nunca antes habíamos tenido una continuidad permanente y además con cero corrupción. ¿Quién fue el último ministro de Trabajo antes de usted? Me parece que el arquitecto Patricio Donoso, que incluso dirigió el Poder Legislativo en su condición, creo, de vicepresidente. Y yo le derogué a él en menos de 24 horas, cuando asumí la conducción del Ministerio de Trabajo, 6 acuerdos ministeriales. ¿Relacionados con? Horas de trabajo donde no se reconocía el pago de horas extra, extraordinarias y suplementarias. Ok. Un antecesor de él, Andrés Isch, también ministro de Trabajo en el periodo de Lenín Moreno, pregunta. Estimada ministra, uno de los desafíos más grandes que tienen trabajadores y empleadores en este momento es cómo prepararse para los empleos del futuro, sobre todo con los grandes avances en tecnología, inteligencia artificial, etcétera. ¿Hay algo que se haya discutido al respecto? Quizá la posibilidad de que las empresas puedan devengar de manera directa lo que ya pagan en este momento por tasa de capacitación, que no regresen la manera ágil y quizá innovadora en la que necesitarían para atender a estas necesidades. Hemos estado justamente conversando con el director general de la OIT y con varios ministros de trabajo. En el mes de enero nos reunimos 48 ministros de trabajo del mundo bajo la conducción de la OIT. Y hace 3 semanas nos volvimos a reunir varios ministros de trabajo bajo la conducción del director general de la OIT. Y estamos conversando ya de lo que significan las nuevas modalidades de trabajo con implementación de la inteligencia artificial. ¿Para aplicar cosas como qué? Modalidades de trabajo de manera virtual. Incluso, ¿y no es eso lo que ya hay? ¿El trabajo telemático no es eso? Sí, pero en el Ecuador todavía se lo ve como un fantasma, porque si alguien tiene un contrato de trabajo bajo esa vía, lo primero que le dicen es que hay precariedad, porque el concepto tradicional que se mantiene es que el trabajo sea en 4 paredes, cuando los trabajos, en muchos trabajos, sobre todo los trabajos tecnológicos y de capacitación, por ejemplo le doy uno, el de ciberseguridad o cybersecurity, se maneja de manera virtual. ¿Y hay que autorizar las reglas para eso, las normas? Por supuesto, las modalidades de trabajo. ¿Lo impiden las actuales? No lo impiden, lo que hay es que ir adaptándolas con acuerdos ministeriales, en la medida en que se respeten los derechos laborales. Eso sería una forma de ampliar la generación de empleo también. Por supuesto, y lo no estamos todo el mundo haciendo. Tiene que estar ahí presencial. Nosotros tenemos en este momento la implementación de un convenio de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo y de la mano de la Universidad Atlantic University, que nos está dando la capacitación para los jóvenes que tienen emprendimiento
y también para conseguir trabajo de manera virtual, utilizando las tecnologías. Vamos con más, María Clara. Será al volver en el siguiente bloque cuando recordaremos el veto del Ejecutivo al nuevo Código Laboral que salió de la legislatura. La gestión de la ministra de Trabajo significó a veces hacer de ministra de Gobierno y siempre fue bloqueada por la oposición política, la rigidez sindical y la codicia de ciertos empresarios. En medio de eso, sus logros valiosos necesitarán continuidad para llegar hasta las metas propuestas. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. El día de hoy se ha dado la entrega del sistema GO, un sistema innovador que va a controlar las entradas de los residentes y de sus visitas, afirmando mucho más nuestro compromiso con la tranquilidad de nuestras familias. GO es un sistema de vanguardia, el cual nos permite poder controlar el acceso mediante códigos QR. También podemos controlar tags y podemos controlar acceso con control facial. La verdad que estamos muy contentos. Ambienza siempre ha estado colaborando en los temas de seguridad, además de las donaciones de vehículos, de motos que hemos tenido recientemente. Estos aportes para que las ciudadelas, urbanizaciones, cuenten con herramientas modernas, tecnificadas, para tener un mejor control de quienes acceden, realmente nos colabora mucho y nos ayuda en el control y apoyo a la seguridad. Esperamos muy pronto poder tener ese enlace directo para que nosotros desde Segura EP podamos monitorear cuando exista algún vehículo que esté con alguna placa en alguna situación que esté reportada, para que nosotros podamos coordinar con las diferentes instituciones alguna respuesta inmediata. Pero agradecido por la constructora Ambienza que ha implementado este sistema GO. Hoy por hoy es sumamente importante para nosotros como residentes contar con este sistema para la accesibilidad a nuestra urbanización. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso nuevamente y les recuerdo que en Estados Unidos la señal de Macro Digital Televisión usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. En ellas se conectan entre 12 y 15 mil hogares para ver nuestro programa. Además, usted en España la puede ver a través de Hispasat en el canal 21. Y Macro Digital Televisión en Ecuador se encuentra en Cable Familia, en Colorados Visión, en Vallevisión Play, 11 Play y CNT Play. Retomando el tema de la noche, el proyecto de la Asamblea para un nuevo Código de Trabajo también marcó una diferencia entre el gobierno y la mayoría correísta apoyada por otros sectores, pues el presidente Daniel Noboa decidió vetarlo totalmente. Veremos un resumen de Patricio Díaz en un reportaje de Coavisa. La República vetó la reforma al Código de Trabajo aprobada por la Asamblea, que proponía que los empleadores con más de 25 trabajadores contraten una persona mayor de 40 años. El segundo año será de 1% del total de la nómina, incrementándose anualmente hasta llegar al 4%. El proyecto de legislativo también dispone una sanción para el empleador que la incumpla. Según la objeción, la medida es inconstitucional y discriminatoria con otros rangos de edad. Podría provocar una contradicción con otros grupos etarios, sociales y profesionales. El mandatario teme que cumplir esta obligación impida que se consideren grado académico, experiencia técnica u otras capacidades necesarias para ejercer una función en el sector privado. El Ejecutivo hizo también 9 objeciones más por inconveniencia sobre artículos que se referían a la no discriminación por edad en el sector público. Desde el 38 todavía. ¿Cómo hay que hacer para lograr esto en este periodo en que el gobierno ya tiene 4 años y no solo año y medio? Bueno, continuar con las mesas técnicas. Nosotros iniciamos el año pasado como Ministerio del Trabajo
la conversación, el diálogo para un nuevo código del trabajo, las mesas. ¿Y salen consensos de ahí? Sí, porque primero se... ¿Entre trabajadores y empresarios? Sí, por supuesto. Por ejemplo, ¿en temas como cuáles? En los temas de definición de lo que significa el trabajo. Hay un artículo que evidentemente marca una diferencia con el código anterior y lo que se está planteando ahora. ¿Qué es? Respecto a los elementos que constituyen el trabajo. Los 3 elementos que están establecidos en el artículo 8 tienen variaciones sustanciales porque habla de una jornada específica de horas. Habla de la remuneración pactada y habla del responsable que emite las disposiciones para el trabajo. Las 3 cosas están superadas. Totalmente superadas. Sí. Entonces son temas que se van de a poco discutiendo, pero las mesas ya se instalaron en el seno del legislativo y yo como ministra de Trabajo comparecí, incluso oponiéndome a varios criterios que el sindicalismo presentó respecto al tema de la organización sindical y a los aportes que se deben hacer, no sobre el sueldo, sino sobre la remuneración. ¿En este segundo periodo de Novoa será posible avanzar en esas reformas? Yo creo que sí. ¿Se puede lograr un código consensuado? Se puede lograr un mínimamente código consensuado. Sí, y lo más importante, pienso yo, que el nuevo código de trabajo debe incorporar a trabajadores del sector público y sector privado, no tener la famosa LOCEP que nació en el 2010, sino un solo código que los tutele absolutamente a todos. Enseguida tendré otras inquietudes, pero antes, María Clara. Al regresar en el siguiente bloque, uno de los temas más conflictivos que lideró nuestra invitada, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, un juicio penal contra Rafael Correa. La gestión de la ministra de Trabajo significó a veces hacer de ministra de Gobierno y siempre fue bloqueada por la oposición política, la rigidez sindical y la codicia de ciertos empresarios. En medio de eso, sus logros valiosos necesitarán continuidad para llegar hasta las metas propuestas. Vera a su manera, crítico e independiente. Un constitucionalista advierte la diferencia entre lo ideal y lo posible. Hay que explicarle a la Corte 2 cosas. Primero, esa Asamblea Constituyente no es un Congreso. La Asamblea legisla, fiscaliza, otorga indultos, amnistías. Rafael Ollarte, sobre una Corte Constitucional que se adorna. ¿Por qué se adorna esta Corte? Crítico de la Corte Constitucional. Usted tiene una Corte que es acostumbrada a negar, a restringir. Pero también consciente de que no pueden saltársela. A la Asamblea Constituyente solo se la puede convocar mediante referendo. Carlos Vera pide precisiones. El Ejecutivo puede poner condiciones para asambleístas donde la Corte Constitucional hace lo que le da la gana cada vez más y lo vamos a seguir permitiendo. Una esclarecedora entrevista al doctor Rafael Ollarte. Usted no puede resucitar proyectos, hay que iniciarlos de nuevo. Verás, sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Vito TV o Extreme, Canal 15 y 709 HD. Manavisión, Canal 9, Manaví, DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol, Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Estamos de regreso nuevamente y les recordamos que nos encontramos desde los estudios del canal 24/7. Eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Retomando el tema de la noche y como les habíamos anticipado en el corte anterior, así justificó la ministra de Trabajo saliente y renunciante, pero no renunciada. Vale la pena aclarar esto. La doctora Ivonne Núñez, nuestra invitada central de esta noche, sus motivos para promover el juicio contra Rafael Correa en una entrevista que tuvo vía Zoom con nuestro director Carlos Vera en su programa Del Día a la Noche de Radio Centro. No solo que tiene redes sociales, sino que es un activista permanente en la incitación del pánico y del miedo a todos los ecuatorianos en el momento en que se suscitó el conflicto diplomático. Yo me vi en la necesidad, no como ministra de Estado, sino como ciudadana, porque sí recorro el país, de decirle a la Fiscalía General del Estado que investigue todas las denuncias y la
conmoción nacional que han generado todas las denuncias presentadas por el sujeto denunciado en los medios de comunicación, donde incita ya no a una guerra interna, sino a una guerra internacional. En efecto, así fue. Recuerden que Correa dijo, ¿qué tal si la Armada de México bloquea el Golfo de Guayaquil, ya por donde salen el 83% de nuestras exportaciones, etcétera, etcétera, etcétera? Ese patriota fue, ya, este individuo, y la única mujer que se atrevió a procesarlo por las razones que acaba de explicar es la ministra de Trabajo. Ni siquiera fue la ministra de Gobierno de entonces, ¿ok? Ni siquiera fue el secretario general de la administración, fue ella. ¿Se arrepiente de haberse echado ese peso encima? No, de ninguna manera. Yo ya rendí mi indagación. En la indagación yo ya rendí mi versión libre y voluntaria con el acompañamiento del abogado que me patrocina, que es el doctor Ramiro Román, un muy buen jurista. Formidable. Y él ha sido el sujeto en esta fase investigado, ha sido conminado a que rinda su versión, lo fue últimamente en el mes de febrero. De igual manera, yo he solicitado la incorporación de otra documentación que se suscitó cuando el Estado mexicano denunció y solicitó medidas cautelares en contra del Estado ecuatoriano en la Corte Penal Internacional. Le solicité a la señora fiscal que lleva el caso que solicite por la vía procedente al Ministerio de Relaciones Exteriores toda la documentación, porque el Ecuador ganó el caso en la Corte Penal Internacional. Usted dice que lo inició como ciudadano, lo que significa que si deja de ser ministra, no lo va a dejar abandonado. No, yo lo voy a continuar. De hecho, seguimos formulando algunos impulsos fiscales. Lo otro, un caso que sí perdió fue aquello que se metió contra la... Que la Corte Constitucional, cuando el Tribunal de Alzada, que es un tribunal del área penal, solicitó una consulta interpretativa de norma, la Corte Constitucional nunca dijo que el acuerdo ministerial 0175 era inconstitucional, porque no era una demanda de inconstitucional. ¿Usted no ha perdido el caso? No, para nada. Lo que la Corte Constitucional le dijo al ministerio era que a futuro, en el artículo 2, como ya lo hicimos, de ese referido acuerdo ministerial, se incluyera una excepcionalidad. Este primer caso se encuentra ya en sede constitucional ante la Corte Constitucional. Y el segundo caso, que fue sustanciado respecto a lo mismo. Por eso yo le decía a la juez que ella no podía realizar una acción de protección sobre un tema que ya había sido resuelto por otra juez constitucional. Este segundo caso de esta juez activista de apellido Vera se encuentra aún en fase de apelación. Ok, no somos parientes por si acaso. No, por si acaso, para nada. Por si acaso, no somos parientes. Lo más grave, como dije al principio, su mayor deuda sigue siendo el impulso a la generación de empleo. Sus datos de nuevos empleos eran contradichos por el INEC, no eran soportados por la cantidad de nuevos afiliados que tenía el IES. ¿Puede estimar una cifra durante su gestión de cuántos empleos nuevos se crearon? Me gusta lo que usted acaba de decir. Yo siempre cuestioné el comportamiento del exdirector del INEC y el tiempo me dio la razón. 7.000 errores en el informe de Contraloría respecto a las gestiones de él. Del censo. Así es. Y quizás el proceso más escandaloso fue haber tapado los homicidios, que se destapó en algún momento. La actual directora del INEC ha reportado ya el crecimiento en empleabilidad en el caso específico de las mujeres. ¿Qué es crecimiento en empleabilidad? Que existe un número formal de empleo debidamente registrado y que se lo puede probar. ¿Cuánto en mujeres? ¿O en porcentaje o en números? A nivel de mujeres, nosotros en el Ecuador tenemos registrado toda la empleabilidad y es de acceso directo, acceso directo para cualquier ciudadano. A nivel de empleo de jóvenes, que es donde más nosotros hemos trabajado, nosotros tenemos registrado hasta el día de hoy 320.639 contratos para jóvenes desde diciembre. ¿De 3 meses? No, desde diciembre del año 2023, cuando entró la ley, todo el año 2024 y hasta la presente fecha, es decir, hasta hoy, 1 de mayo. Ya. De allí, 105.000
es de mujeres y 215.000 responden que es el 67% de hombres. ¿Son empleos estables? Son empleos ¿Son estables, empleos adecuados? Son empleos estables, son empleos adecuados y son empleos que puede ir cualquier medio de comunicación a constatarlos, porque en la página del ministerio... ¿Los contratos registrados deben estar allí? Claro. ¿Sabe cuánto suma esto? Más de 600.000. Por supuesto, y además están los nombres de todas las empresas. Ningún ministro de Trabajo realizó este trabajo que este ministerio se atrevió a realizar. Okay. Usted puede ver, constatar, incluso yo siempre le digo a los empresarios, hasta su competencia aparece allí. Ok. A propósito de empleo, me dijo María Clara que eso está entre las 5 preguntas que corresponden a la fase final de este programa que ella ha establecido desde que reiniciamos, creo que la 4ª temporada. Así que adelante, María Clara. Gracias, Carlos. Precisamente, como lo mencionabas, corresponden mis preguntas para nuestra invitada central, recordándole a ella, a pesar de que ya ha participado en otras ocasiones de este mismo proceso, de este mismo procedimiento, que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Vamos a iniciar con las preguntas para nuestra invitada central, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. La primera. ¿Sugeriría usted a algunos de sus colaboradores al presidente para que asuman su relevo, asegurando de esta manera continuidad en su gestión, sí o no? No. La segunda, ¿es evidente que se sentiría más cómoda como jueza que como ministra, sí o no? Sí. La tercera, no es ninguna novedad que su estilo frontal y además su liderazgo audaz han molestado algunas instancias de gobierno. La pregunta es, ¿vale desalentarse por tan poca cosa cuando faltan aún objeciones de fondo, sí o no? No. La cuarta, ¿es una necesidad insistir nuevamente a través de la Constitución o el Código de Trabajo por la denominada flexibilidad laboral cuando tantas veces ha sido rechazada, incluso por quienes serían sus potenciales beneficiarios, sí o no? Sí. La quinta y última, así como existen incentivos para emplear a jóvenes y personas con discapacidad, deberían existir incluso mejores y mayores para emplear a personas de tercera edad que estén con plena capacidad de trabajar, sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Carlos. Tengo una sola inquietud breve, final. Para cuando haya asamblea constituyente, si es por votación directa universal, ¿se postularía sí o no? No. Si es nominada por un sector representativo que la considera usted para estar allí, ¿aceptaría? Sí. Ya. Doctora, gracias por su tiempo, por su permanente predisposición a absolver preguntas y a enfrentar problemas críticos cuando muchos los han evadido. Quizá ese ha sido uno de los problemas que, como decía María Clara en una de sus inquietudes, algún sector del Ejecutivo le ha molestado. El salir a aclarar, en lugar de esconderse, dilatar, dejar que las cosas y el tiempo pasen y permitir que la especulación gane. Ciertamente, en ese fragor no siempre el ministro o el vocero oficial sale ganando. Pero lo que sí es definitivamente claro es que perdiendo no sale el gobierno. Ojalá en este próximo periodo este gabinete tenga ministras como ella que no solamente pugnen, peleen, representen, aclaren, lideren, innoven en su área, en este caso en la de trabajo, sino que inclusive tengan que llenar, como he dicho a lo largo del programa, vacíos en la política, porque quien manejaba la política no los quiso asumir para hacer lo que acabamos de reseñar en esta última parte del programa. En algún momento, hacerle ver a Verónica Abad que no se puede burlar de todos, y los alcances que puede llegar a tener la ley, aunque eso sea motivo de ridículo y de ataque, y como vemos todavía está en proceso de definición, y en otro, cuánto más valor tiene todavía siendo mujer, porque ciertamente tienen más coraje que los hombres, lo que tienen es menos fuerza, que es distinto, que siendo mujer haya frenteado la audacia de Correa al atreverse a insinuar que este país se ha bloqueado navalmente, simplemente porque el presidente Noboa no dejó fugar a uno de sus corruptos favoritos, entrando a la sede de la Embajada de México para impedir que entre por siempre la corrupción en nuestro país. Sí, hemos pagado un precio muy alto por eso, pero no tan alto como hubiera sido consagrar la impunidad por último en el Ecuador. Bueno,
la doctora Ivonne Núñez ciertamente no ha sido una ministra ortodoxa. Ha sido irreverente, ha sido proactiva y, desde luego, también ha sido conflictiva. Su gestión entra ahora en evaluación y en la mayoría de aspectos que yo he considerado positivos a lo largo de este programa merecen continuidad y, desde luego, superación también. Me extraña que le haya dicho a María Clara que ella no se atrevería a recomendar a alguien de su equipo de colaboradores para que sea su sucesor, cuando si la gestión es buena, sería de lo más probable. En todo caso, con la nominación que haga el presidente, tiene una señal muy importante que dar a los sectores que demandamos empleo en este país, no yo en el caso personal, pero sí los de tercera edad, respecto a lo cual preguntó María Clara, más aún ahora que fueron un puntal de la victoria, ya no solo jóvenes, ya no solo desempleados, viejos también, viejos pero no pendejos, viejos pero no inútiles, viejos buenos para ir a votar, sí, ¿no? Y después olvidar los 4 años más. Con ellos hay una deuda que pagar. Y también un mensaje claro que mandar a trabajadores, sindicatos y empresarios. Los unos en exceso recelosos y caducos, y los otros en exceso codiciosos ya, e inflexibles también. Ese liderazgo de conjunción de objetivos le corresponde al presidente Noboa y tiene para este nuevo periodo, por ahora, toda nuestra confianza. María Clara. Nosotros volveremos con Ver a su Manera al finalizar este feriado. Por ahora, gracias por su gentil compañía en este Día Internacional del Trabajo o del Trabajador. Por supuesto, estaremos con ustedes. Que pasen buenas noches. Ver a su manera llegó gracias al auspicio de Banderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal.